Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días y feliz inicio de mes. ¡Wow! Hoy es 1 de diciembre. ¿Cómo pasa de rápido el tiempo, verdad? Bueno, y también ya vamos por el tercer día de ayuno de 21 días. Si deseas unirte a nosotros en ayuno y oración, conéctate cada día a las 6 de la mañana, hora Colombia. Hoy terminemos de leer este pasaje que se llama Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Hechos capítulo 20, versículos 17 al 38. Ayer leímos hasta el versículo 28. Leámoslo nuevamente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ayer explicamos lo referente a los obispos, sus cualidades y su función en la iglesia, todo lo cual según está escrito en la palabra de Dios y que nada tiene que ver con lo que es actualmente. Impresionante. Bueno, y también explicamos lo referente al precio que Cristo pagó por la iglesia, es decir, por todos y cada uno de nosotros, porque la iglesia no son los edificios ni las construcciones, sino los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Es ellos, nosotros somos la iglesia, la cual Cristo ganó por su propia sangre. Bueno, y le siguió diciendo Pablo a las autoridades de la iglesia, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dios mío, esto fue escrito hace 2000 años. ¿Y cómo se ha cumplido? Después de los apóstoles, se levantaron hombres perversos dentro de la misma iglesia, dentro de las mismas autoridades de la iglesia, que con apariencia de piedad, en realidad hablaban cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Son hombres vestidos con piel de oveja, que en realidad son lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Es decir, personas dentro de la misma iglesia que hacen perversidades para arrastrar tras sí a todo el que puedan. ¿Y cómo nos libramos de eso? ¿Cómo nos libramos de ser engañados? Escuchemos lo que les dijo Pablo. Versículos 31 y 32. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¡Wow! ¿Escuchaste? Tenemos que velar, orar y ayunar, claro está, encomendarnos a Dios y a su palabra, la cual tiene poder. Esta palabra es poderosa, no está muerta, está viva y tiene poder. ¿Poder para qué? Para sobreedificarnos y darnos la herencia con todos los santificados. ¡Wow! Dios, impresionante. Gloria a Dios. Pregunta, ¿cómo nos santificamos?
con la palabra de Dios. La santificación no es una ceremonia que se haga a los muertos diciendo que fulanito de tal es declarado santo. No, eso no está en ninguna parte de la Biblia. La santificación es a los vivos mediante la palabra de Dios. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Somos santificados mediante la verdad y la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Y Jesús es verbo, la palabra de Dios. Cada vez que tú abres tu Biblia y te sumerges en ella y escudriñas la palabra de Dios, te estás santificando, porque esta palabra tiene poder, es verdad, y somos santificados en la verdad. Otra pregunta: ¿y tenemos que ser santos? Sí, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos santidad. ¿Y cómo logramos santidad? ¿Por nuestras propias fuerzas? ¿Por nuestros propios medios? ¿Siguiendo lo que nosotros creamos que es correcto? No, logramos santidad solamente mediante la mano de Dios, estando firmes, agarraditos a la mano de Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Juan 15:5 dice: son palabras del Señor Jesucristo, escucha. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, tenemos que estar en comunión con Dios para que Él nos lave y nos limpie de todo pecado y maldad, y que seamos santificados y llenados con el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué significa estar en comunión con Dios? Significa que le damos a Él la prioridad en nuestras vidas y que cada día sacamos un tiempo para estar a solas con el Señor, a solas en la presencia de Dios, orando, alabando y escudriñando su palabra. Y durante ese tiempo de comunión con Dios, también de vez en cuando hacer ayunos y vigilias. Y precisamente estamos en un ayuno de 21 días en este canal para la gloria de Dios. Hoy es el tercer día. Si deseas unirte a nosotros en ayuno y oración, no lo dudes más y conéctate con nosotros cada día a las 6 de la mañana, hora Colombia. Bueno, y siguió diciendo Pablo, versículos 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¡Wow! Pablo, el apóstol Pablo, no codiciaba plata, ni oro, ni riquezas, ni fama, ni fortuna. Antes, él mismo trabajaba con sus propias manos, haciendo tiendas, como lo leímos en el capítulo 18. Recuerda,
Hechos 18:3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dios mío, cuánta diferencia con los líderes de las iglesias hoy en día, que lo único que hacen es pedir y pedir y pedir dinero para aumentar sus riquezas. Es triste decirlo, pero así es en muchos, muchos, muchos casos. Así son. Son lobos rapaces, vestidos de piel de oveja. Y le siguió diciendo Pablo. Versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo trabajaba con sus propias manos para darle a los necesitados de su propio trabajo. Pablo también recibía dinero de las personas, pero no porque lo pidiera, sino porque las personas vendían sus cosas y le llevaban el dinero a los apóstoles, como ya hemos leído antes. Pero, ¿qué hacían los apóstoles con este dinero? ¿Acaso construyeron grandes templos hermosos y lujosos? No. ¿Acaso se compraron una flota de caballos o camellos o lo que sea? Es decir, el equivalente a lujosas camionetas y carros y casas de hoy en día. No. Los apóstoles, los verdaderos apóstoles, usaban ese dinero, escucha, para repartirlo entre los necesitados y los pobres. No se quedaban con eso. Ellos simplemente administraban el dinero para darlo a los pobres, a los necesitados. Todos debían trabajar, los creyentes, la congregación, y ellos también, como Pablo, porque para darle a los pobres, porque más bienaventurado es dar que recibir. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Impresionante. Cuánto ha cambiado la iglesia hoy en día, cuánto se ha apartado de la sana doctrina. Ahora no predican a Cristo, sino que empiezan pidiendo dinero. Luego hablan de algún tema y terminan pidiendo dinero. Y si se puede, refuerzan el pedir dinero con el tema del cual hablaron en la predicación. Y también les dicen a las personas que si dan mucho dinero a la iglesia, que van a prosperar y a prosperar y a prosperar. Y básicamente esa es la predicación de las iglesias de hoy en día. Es decir, lo que se llama el evangelio de la prosperidad. Pero yo te pregunto, ¿era esa la predicación de los apóstoles? ¿Era eso el centro de la predicación de ellos? ¿La prosperidad, el dinero? No, ni siquiera lo mencionan. Antes, más bien, los mismos apóstoles daban, en vez de pedir y pedir y pedir como hacen hoy, ellos mismos trabajaban y daban, como estamos leyendo que Pablo hacía. Impresionante. Por eso tú que me escuchas, ¿quieres darle a Dios? ¿Tú quieres de verdad de corazón honrar a tu Dios, a Dios con tus bienes? Entonces, aparta
parte de tus ingresos, parte de tu salario, para que con eso vayas y compres ropa, comida y abrigo para los necesitados. Y de paso compra Biblias también y mételas dentro de lo que les vayas a dar. Y escríbeles un mensajito explicándoles algo de la palabra de Dios. Sigamos leyendo, versículos 36 al 38. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Es que como es una despedida es triste. Y así Pablo se despidió de ellos. Te ruego en el nombre de Jesús que no olvides lo que hemos hablado hoy.